Antes que nada, explicaros el motivo del retraso en publicar estos vídeos. Lo cierto es que es la segunda vez ya que los grabo. Lo grabé una primera vez, las 3 clases. He tenido problemas para renderizarlos, ¿no? Para poder subirlos a YouTube. Y bueno, estuve intentando durante varios días a ver si los podía recuperar, porque no me apetecía tener que grabarlos de nuevo. No he podido hacerlo, así que me he tenido que comprar una cámara para poder hacer los vídeos, he tenido que esperar a que llegara. En fin, entre unas cosas y otras, no es hasta ahora que no he podido hacer por segunda vez estos vídeos, ¿vale? Entonces ya está, esa es la explicación. De todas formas, como la próxima semana tampoco tendremos clases presenciales, pues bueno, publicaré las 3 horas de clases que corresponden a la semana pasada y durante esta semana publicaré las 3 que corresponden a esta semana, ¿no? Y así tendremos las 6 horas que nos tocan. Vale, pues vamos a continuar justo donde lo dejamos. Vamos a terminar ya este primer capítulo, vamos a terminar esta primera, esta historia breve de la escatología. Si os acordáis, pues nada, nos habíamos quedado en el Concilio Vaticano II. Bueno, ya habíamos visto que hay pues eso, 2 documentos, sobre todo en el Concilio Vaticano II, que nos hablan de la escatología, que serían la Lumen Gentium. Ahí aparece la Iglesia como pues bueno, un elemento esencial de la historia de la salvación, como momento en el que, gracias a la acción redentora de Cristo, digamos que se pone en marcha la última etapa de la historia de la Iglesia, a la espera de su consumación, y esa última etapa corresponde precisamente con la etapa de la Iglesia, ¿no? La etapa de la labor en el mundo, de la Iglesia, ofreciendo esa redención que Cristo nos ha traído y, como digo, pues encaminando las cosas hacia pues eso, ese reino escatológico, del cual la Iglesia es precisamente, lo tenéis aquí, el germen y el comienzo. Bien, pues eso por cuanto respecta a la Lumen Gentium. Y la Gaudium et Spes trata, en cambio, de varias cosas, ¿no? Pero bueno, por cuanto corresponde a la escatología, aborda sobre todo el tema de presencia del cristiano en el mundo, presencia de la Iglesia en el mundo y reino escatológico, ¿no? Intentando abordar pues esa cuestión que hemos visto, que aparecía en varios teólogos, ¿no? Acerca de si lo que hacemos aquí para construir el reino de Dios tiene, digamos, una eficacia cara a ese reino escatológico, si esa acción, digamos que comporta esa venida del reino de una forma más o menos directa, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, lo que nos explica Juan José Alviar en su manual, lo tenéis en la carpeta de Google Drive, ¿no? Dice que la Gaudium et Spes, distinguiendo entre progreso terreno y desarrollo del reino de Cristo, son 2 cosas distintas. Una cosa es el progreso terreno, gracias, por ejemplo, a la acción de los cristianos, ¿no? Y otra cosa es el desarrollo del reino de Cristo. Sin embargo, ¿no? Entonces aquí hay una distinción, pero la Gaudium et Spes afirma también una conexión, ¿no? Porque viene a afirmar que ese progreso terreno, aunque no coincide sin más con ese reino de Dios, sin embargo ayuda mucho al mismo. Bien, los logros de los esfuerzos por construir una sociedad acorde con la dignidad humana y la voluntad divina quedarán en el reino eterno purificados y transfigurados. O sea, lo que hacemos aquí, de bueno, en aras a esa construcción del reino de Dios, de alguna forma es retomado por Dios, es purificado y es transfigurado, ¿no? Así, los nuevos cielos y la nueva tierra, junto con la nueva humanidad, se esbozan ya en la historia. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que sucede después del Concilio Vaticano II? Después del Concilio Vaticano II, como sabéis, es una etapa problemática para la Iglesia, para la teología, y esto afecta evidentemente también a la escatología, ¿no? Nos encontramos aquí, después del Concilio Vaticano II, con, digamos, dos fuentes de problemas. Uno tiene que ver, es el que vamos a examinar ahora, con la escatología intermedia.
¿Qué sucede? Que algunos autores, por diversos motivos, consideran que conviene suprimir toda la escatología intermedia, ¿no? No ven claro este concepto, ¿no? Os recuerdo que la escatología intermedia tiene que ver con la situación de los hombres tras su muerte y antes de la resurrección. Bien, entonces, como digo, no ven clara esta materia, el tema de la escatología intermedia, y relacionado con esta cuestión, discuten también la oportunidad, la necesidad de conservar un término, una categoría muy habitual en teología y en filosofía también, pero bueno, en teología, que es la categoría de alma. Eh, Detrás de los motivos son varios, ¿no? Por los cuales consideran que conviene eliminar este término. Por ejemplo, motivos de tipo bíblico, ¿no? Consideran que no es un término bíblico, sino que es un término filosófico. En fin, esto es un poco, digamos, un razonamiento un poco evangélico, protestante, ¿no? Porque aquí está el tema de que esta crítica que se hace a veces a la teología de haber de alguna forma contaminado la fe con la filosofía, ¿no? Metiendo, insertando conceptos y categorías filosóficas en el debate teológico, ¿no? Entonces, se considera, por ejemplo, que una de esas categorías, uno de esos términos filosóficos indebidamente traídos al ámbito de la teología sería la categoría de alma, ¿no? Entonces, claro, esto está relacionado con la escatología intermedia. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la doctrina católica es que es precisamente el alma lo que pervive tras la muerte, ¿no? Y es juzgado por Dios y recibe una retribución, el cielo, el infierno, el purgatorio, eh, y es ese elemento el que, pues bueno, después de que es juzgado y recibe el premio o el castigo merecido, digamos que espera a la resurrección final, un momento en el cual ese alma vuelve a recibir su cuerpo, ¿no? Entonces, como vemos, son dos cosas ligadas, ¿no? Si quieres eliminar la escatología intermedia, pues parece bastante acorde la necesidad de eliminar la categoría de alma, ¿no? Son dos cosas que están relacionadas, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, claro, prevalece un poco el problema de explicar, pues bueno, entonces en ese tiempo intermedio, ¿qué pasa? ¿No? Porque vale, el ser humano muere, eh, pero claro, hasta que llega la resurrección final, la parusía, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, bueno, ahí digamos que surgen varias teorías. Una teoría consistiría en que de alguna forma con la muerte ya empieza de algún modo la resurrección, eh, a modo de incoación, y esa resurrección incoada es consumada o en el último día, ¿no? Sería, digamos, una posible planteamiento, ¿no? Y otro planteamiento, otra teoría todavía más radical, sería la de considerar que el momento de la muerte y de la resurrección coinciden, de tal forma que algunos autores afirman que en la muerte el hombre resucita, ¿no? Y con lo cual digamos que se salva esa distancia entre lo que es la muerte histórica de los hombres y la resurrección final, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, evidentemente pues todos estos planteamientos presentan múltiples problemas, resultan contrarios a la enseñanza tradicional de la Iglesia, a la fe, ¿no? Y por ese motivo la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene que salir a la palestra publicando en el 1979 un documento, una breve carta sobre algunas cuestiones referentes a la escatología. Esta carta está dirigida a los obispos para que vigilen sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y en esta carta, por una parte, se invita a la prudencia, es decir, a que, pues bueno, sobre todo desde el ámbito de la teología, estos pensadores, estos teólogos que están diciendo estas cosas tan extrañas, se lo piensen dos veces, ¿no? Porque claro, esto afecta al pueblo de Dios, crea escándalo, crea confusión, ¿no? Entonces se invita a la prudencia
y por otra parte se enumeran 7 tesis fundamentales e irrenunciables referentes a la doctrina escatológica genuinamente católica. Es decir, se enumeran en esa carta, se ponen por escrito 7 puntos básicos y fundamentales a propósito de la escatología. Yo os invito a leer la carta, es muy breve, no sé cuánto, en papel no sé cuánta extensión tendrá, pero vamos, no creo que llegue ni a las 2 hojas. Y los puntos son prácticamente frases, hay algún párrafo, pero vamos, que son muy escuetas, ¿no? Bueno, puede ser útil leerlo para hacerse una idea de por dónde iban los tiros, ¿no? Porque ahí vemos lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe intenta defender y a partir de ahí podemos leer cuáles eran los problemas. Bien, en todo caso tenemos esto, este documento para la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en el 1990 la Comisión Teológica Internacional publica un documento más extenso sobre cuestiones de escatología, crítico con nuevas teorías erróneas que durante pues esos 10-11 años han ido surgiendo y que retoma esos puntos enumerados por la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bien, pues bueno, es un documento también interesante, este de la Comisión Teológica Internacional de 1990, aunque ya sabéis, hay que tener presente que una cosa es los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, son magisterio pontificio, hay que distinguirlos de los documentos de la Comisión Teológica Internacional, que es pues una institución respetable, pero bueno, en principio no es magisterio, no es magisterio pontificio de por sí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ese documento, pues bueno, resulta útil, puede ser analizado, puede ser eventualmente también criticado en algunos de sus puntos, ¿no? En fin, simplemente quería poner de manifiesto eso, es decir, que se trata de dos categorías de documentos muy distintas. Bien, entonces este sería, digamos, el primer grupo de problemas que se suscita en torno a la escatología después del Concilio Vaticano II. Digamos que todos giran en torno al tema de la escatología intermedia, y luego otro grupo de problemas gira en torno a las llamadas teologías de la liberación. ¿Qué sucede? Que como hemos visto, uno de los temas que durante el siglo XX aparecen a propósito de la escatología es la cuestión de cómo relacionar la vivencia cristiana en este mundo y el reino escatológico. Pues bien, hay una serie de autores, sobre todo procedentes de Latinoamérica, que realizan esta reflexión a partir de o en diálogo con el marxismo. ¿Y qué sucede? Que como consecuencia de esto llegan a la conclusión de que hay que pasar a la práctica, hay que proponer una teología práctica que no solamente sea crítica con situaciones antievangélicas y antihumanas, sino también que esté comprometida con la transformación del mundo. La primera parte está clara, ¿no? Es decir, es evidente que sí, o sea, forma parte de la teología el poner de manifiesto donde hay algo contrario al Evangelio. Pero ¿qué sucede? Que es la segunda parte la que resulta más problemática, o sea, hasta qué punto el teólogo tiene que implicarse en el cambio sociopolítico, fáctico, real, ¿no? Está claro que el cristiano sí que tiene que esforzarse por construir el reino de Dios en el mundo. Y eso implica superar injusticias, desigualdades, ¿no? Pero claro, esto, una cosa es el laico, otra cosa es el teólogo. Es decir, entonces vemos aquí que hay, este es uno de los problemas de la teología de la liberación, que contiene elementos que son verdaderos, que son justos, ¿no? Pero hay otros que están desviados, ¿no? Bien, entonces, esta reflexión sobre vivencia cristiana, reino escatológico, hecha en diálogo con el marxismo, lleva, entre otras cosas, a la elaboración de unas teologías de la liberación, ¿no? Porque se pone en plural porque digamos que no hay un único planteamiento, sino que hay varios, ¿no?
Entonces, en estas teologías de la liberación se entiende que la liberación sociopolítica y la llevada a cabo por Cristo, porque Cristo ha venido a liberarnos, ¿no? Eh, si es cierto que no se identifican, simplemente sí que mantienen un fuerte nexo. Esto es lo que considera la teología de la liberación, ¿no? Entonces, dado este nexo, dada esta conexión entre liberación de Cristo y liberación sociopolítica, dado que, según lo entienden estos autores, la liberación de Cristo implica que haya una liberación sociopolítica, que se superen esas desigualdades, etcétera, etcétera, se invita a los cristianos a participar en el proceso de liberación que estaba teniendo lugar en el continente americano, valorando este esfuerzo como parte importante de la preparación del reino escatológico de Dios. ¿Qué sucede? Que otra vez aquí, pues bueno, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene que salir a aclarar algunas cuestiones, porque tal y como acabo de decir, estas teologías de la liberación se puede aceptar que contienen algunos puntos que son correctos, ¿no? Y que inciden en cuestiones pues que son justas, ¿no? Pero también contienen varios errores, ¿no? Por ese motivo, repito, la Congregación para la Doctrina de la Fe pues bueno, publica dos documentos, uno en el 1984, titulado Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, y otro titulado Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación, publicado en el 1986. Bien, otra vez aquí pues lo mismo, ¿no? Sería útil leer estos documentos si a alguno le interesa, está particularmente pues, interesado en esta cuestión. A partir de estos documentos se puede entender un poquito pues cuál era la problemática y el debate que había en torno a la teología de la liberación. Bien, entonces estos documentos, como digo, pues bueno, ponen de manifiesto los errores de la teología de la liberación, aunque, es importante esto también, conceden legitimidad e importancia a la tarea social de los cristianos, porque efectivamente, ya lo he dicho, que la Iglesia está en el mundo para evangelizar, y esa evangelización no es mera transmisión de información, sino que es transformación también del mundo según el Evangelio. Dicho de otro modo, construcción del reino de Dios, que es algo que toca especialmente a los laicos. Los sacerdotes y religiosos es otra cuestión, ¿no? O sea, es una construcción, digamos, indirecta del reino de Dios, ¿no? Estoy pensando sobre todo en los sacerdotes. Lo que tenemos que hacer los sacerdotes es ayudar a que los laicos sean verdaderamente laicos, estén unidos a Cristo, tengan la gracia de Cristo, ¿no? Para que, siendo criaturas nuevas, siendo hijos de Dios, puedan construir el reino de Dios, ¿no? Lo digo porque, claro, el problema que a veces se ha dado en este tema, aparte de los errores y tales, pues eso, que ha habido pastores que han caído en ese error de meterse en tareas que no son propias del sacerdote, ¿no? Tareas que tienen que ver con esa liberación sociopolítica, ¿no? Una acción ejercida de modo directo, ¿no? Entonces, esto, como digo, no es tanto labor del sacerdote, sino de los laicos, porque su misión es precisamente la de estar en el mundo y transformarlo según el Evangelio. Entonces, este es un aspecto que efectivamente pues, es válido, y por eso la Congregación para la Doctrina de la Fe pues acepta, ¿no? Este punto que había sido puesto de manifiesto por las teologías de la liberación. Bien, pues con esto hemos terminado lo que sería el primer capítulo, y vamos a abordar este segundo capítulo, que ya os aviso que intento hacerlo de una forma muy rápida y muy sucinta, entre otras razones porque me he alargado un poquito más de lo que me gustaría en el primer capítulo y quiero avanzar, ¿no? De todas formas, este segundo capítulo, titulado, lo tenéis aquí, Función de la Escatología Cristiana, es un capítulo relativamente fácil de entender y conecta muy bien con lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Acerca de la historia de la escatología, ¿no? Hemos llegado hasta el tiempo presente, recorriendo esa historia de la escatología, y en este capítulo lo que se intenta es presentar cuál es el estado actual de la escatología. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que hay problemas, ¿no? Ya en el 1985 se convoca un sínodo extraordinario de obispos
para, digamos, evaluar cómo se estaba aplicando el Concilio Vaticano II, se hablan de varias cosas y entre las cosas de las que se habla se llega a la conclusión, los obispos llegan a la conclusión de que hay un silencio acerca de las realidades últimas, que no se está hablando, no se está predicando, se está omitiendo en catequesis cuestiones que tienen que ver con la escatología. Bien, entonces por ahí tenemos ese problema, ¿no? Por otra parte, sucede que aparecen sectas, nuevos movimientos religiosos que incorporan creencias orientales, tales como por ejemplo la reencarnación o una concepción cíclica del tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? Que estas ideas de procedencia oriental, no cristianas, a veces son asumidas por cristianos, con lo cual se presenta el problema de que hay cristianos que tienen una confusión doctrinal acerca de cuestiones de escatología, ¿no? Bien, por otra parte, se da incluso la circunstancia de que hay algunos cristianos que consideran que su fe no se vería alterada si desaparecieran del credo los artículos que se refieren al más allá. Esto va ligado un poco con la primera dificultad, ¿no? O sea que, claro, los pastores no hablan de las realidades escatológicas, con lo cual los cristianos no son ilustrados, no se les recuerda esta serie de cuestiones, con lo cual tienden simplemente a olvidarlas, y de esta forma la fe tiende a centrarse en las cosas de este mundo, olvidando que, pues bueno, todas estas cosas que nos han dicho tantas veces, ¿no? Que estamos de paso, nuestra meta es el cielo, no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo. Todo esto al final hace que muchos cristianos consideren como irrelevante las cuestiones que tienen que ver con el más allá. Entonces, todo esto tiene unas causas, ¿no? Que son las que José Rico Pavés, porque este capítulo está sacado del manual suyo, y a ese manual lo remito en el capítulo segundo para, digamos, informaros mejor de este tema. Entonces, todo esto tiene una serie de causas, ¿no? Esta situación complicada de la escatología en la actualidad. Entonces, vamos a verlo muy rapidito, ¿cuáles serían esas dificultades de la escatología? O sea, ¿qué cosas han hecho que la escatología esté en una situación problemática hoy en día? Pues bueno, por una parte tenemos pues el influjo del secularismo, es decir, bueno, pues esto ya hemos visto que, digamos, proviene del desarrollo de la modernidad, que impulsa una visión, pues eso, no trascendente del mundo, una consideración del mundo, de la vida del hombre, independientemente de Dios, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues es decir, ahí se pierde de vista pues toda finalidad escatológica, ¿no? Además, esto está mezclado con el materialismo muchas veces, ¿no? Y claro, pues bueno, desde la perspectiva del materialismo, pues cuando la muerte supone la desaparición total del hombre, ¿no? Porque claro, si quitas el elemento espiritual, que es lo que nosotros consideramos que pervive, ¿no? Que es el alma, ya hemos hablado de esto, pues entonces muerte parece equivaler bastante directamente a aniquilación total. Bien, bueno, sí, aquí se citan cosas varias, pero bueno, el secularismo sería uno de los problemas que hace que, pues es decir, que la escatología entre en crisis, ¿no? Luego, otro problema que encontramos es la aparición de escatologías intramundanas, ¿no? Es decir, que, por así decirlo, aparecen otros candidatos que intentan sustituir a la genuina esperanza cristiana en el cielo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces los hombres, y por desgracia muchas veces los cristianos que viven en el mundo y absorben la cultura del mundo y de la sociedad, tienden a buscar el fin de la vida humana únicamente en las cosas de este mundo. Esto se ve muy claramente en esa esperanza, digamos, absoluta, que a veces se pone en el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Se viene a considerar que
con el paso del tiempo, la ciencia y la tecnología resolverán todos los grandes problemas humanos, incluso hasta el de la misma muerte. Con lo cual, digamos que, pues es decir, esa esperanza cristiana en el más allá desaparece o viene a resultar pues algo que es puesto en duda, ¿no? Porque claro, si se me promete un progreso aquí y ahora que se puede tocar, por así decirlo, pues esa esperanza futura aparece como algo ilusorio, ¿no? Con lo cual tiende a perder fuerza o tiende a desaparecer, ¿no? Bien, luego otro problema que tendríamos sería lo que aquí José Rico Pavés denomina penumbra teológica. ¿En qué consiste esto? Consiste en que, por desgracia, en el ámbito de la teología, lo hemos visto también en parte, a veces aparecen planteamientos inadecuados, ¿no? O sea, contrarios a la fe católica a propósito de la escatología. Reinterpretación de dogmas, teorías extrañas, ¿no? Lo hemos visto, el tema este de hacer coincidir la muerte con la resurrección, toda esta serie de cosas. ¿Qué es lo que hace? Al final que pues el pueblo caiga o corra el riesgo de caer en el indiferentismo religioso, ¿no? Porque si aparentemente la Iglesia me está diciendo cosas distintas y contradictorias, pues al final uno, digamos que se abstrae, ¿no? O pasa de toda esa problemática, le parece todo muy confuso, o si intenta formarse, incluso puede confundirse él incluso más, ¿no? Bien, vale, aquí se citan algunos otros detalles, pero digo, es que quiero pasar muy rápidamente. En fin, en el ámbito de la teología, por desgracia, también contribuye a crear problemas cara a la escatología, ¿no? Y creo que es el último punto. También tenemos una penumbra filosófica, es decir, no solamente en la teología, sino también en el pensamiento meramente racional, en la filosofía, aparecen problemas para la escatología. Hay un escepticismo, un relativismo que dificultan el discurso teológico mismo, ¿no? Si se parte de la consideración de que no se puede alcanzar la verdad o de que hay múltiples verdades, pues evidentemente esto supone una dificultad evidente para la teología, para la evangelización, para la propuesta de la doctrina cristiana, del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto para la reflexión acerca de las cuestiones escatológicas, ¿no? Bien, pues bueno, aquí también tenéis, digamos que problemas más concretos en el ámbito de la filosofía acerca de la escatología. Eh, vale, y había un siguiente punto, no era consciente, religiosidad sin dogmas, ¿no? Bien, sería otro problema, ¿no? Es decir, el hecho de que muchas veces se promueve una vivencia religiosa, sí. Esto, digamos, es un poco de las paradojas de la modernidad, ¿no? Que auspiciaba un secularismo total, ¿no? Y un abandono de lo que se consideraban mitos y tal, religiones, no sé qué. Curiosamente, pero paradójicamente, eso no ha sucedido. O sea, que hay por supuesto que hay un ateísmo en buena parte de la sociedad y del mundo, pero la religiosidad continúa a estar presente, ¿no? Lo que pasa es que ya es una religiosidad que muchas veces no se asocia a las grandes religiones, sino que es algo mucho más difuso, una religiosidad sin dogmas, ¿no? Hannah Arendt tiene una expresión que yo creo que es muy acertada, ¿no? Él decía que lo que hay hoy en día es un believing without belonging, ¿no? Un creer sin pertenecer. O sea, se cree pero sin pertenecer a una confesión particular, y esto se traduce en una religiosidad sin dogmas, ¿no? Porque ese creer sin pertenecer a una digamos, comunidad religiosa concreta, lo que significa en la práctica muchas veces es una religiosidad a la carta, con lo cual cada uno cree un poco lo que quiera, ¿no? Y eso, muchas veces, pues esa opción por una verdad u otra está hecha más basada en el sentimiento que en la realidad de las cosas, ¿no? Y en la razón. Bien, pues bueno, esto ha favorecido el florecimiento de las sectas que propugnan una religiosidad sin compromisos, es decir, sin dogmas, sin moral, tal, no sé qué.
Bien, y con el último punto, pues sí, en este ámbito también se difunde el pensamiento reencarnacionista o la idea de la historia del tiempo como un plan ciclo cerrado. Ya hemos visto que esto aparecía también antes, ¿no? Vale, pues con esto, es decir, esta es la situación. Entonces, una situación problemática por estos factores que hemos visto, el difusión del secularismo, penumbra teológica, penumbra filosófica, etcétera, etcétera. La escatología está en un momento de debilidad, ¿no? Y entonces la pregunta sería cómo tiene que afrontar la escatología como disciplina teológica esta situación. ¿Cuál sería su misión hoy en día? Entonces aquí José Rico Pavés va a proponer una serie de puntos, ¿no? El primero sería recuperar la centralidad del misterio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir presentar o hablar de las cuestiones escatológicas incidiendo en la profunda relación que tienen esas cuestiones escatológicas con el misterio de Cristo. Eh, ¿Y esto por qué? Porque por aquella afirmación de la Gaudium et Spes 22 tan famosa, Cristo revela el hombre al propio hombre y le da a conocer su altísima vocación. Es decir, que para conocer lo que Dios quiere hacer de mí, de esto va la escatología, lo que quiere hacer de mí y del mundo, ¿no? Pero lo que quiere hacer de mí, hombre, para conocerlo, es Cristo quien me habla de este tema, es Cristo quien me da a conocer lo que Dios quiere hacer de mí, es Cristo quien me revela quién soy yo como hombre, como criatura de Dios y qué es lo que quiere Dios de mí, ¿no? Por eso resulta muy oportuno relacionar toda la escatología con el misterio de Cristo, algo que se había perdido. Esto por una parte. Por otra parte hay otro motivo y es que con la resurrección de Cristo eh, empieza la escatología de algún modo, ¿no? O sea, nosotros consideramos que la resurrección de Cristo es algo que va más allá, que afecta no solamente a la persona de Cristo que resucita, sino que afecta a toda la historia. Con la resurrección empieza de alguna forma la última hora. Eh, esto es curioso, ¿no? Es decir, porque, claro, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la última etapa de la historia como la etapa de la Iglesia, ¿no? Y entonces la última hora sería lo que viene después de esa etapa, ¿no? Que sería la escatología. Pero ¿qué sucede? Que en realidad hay como una especie de solapamiento. O sea que mientras dura esta etapa, la etapa de la Iglesia, ya se está realizando la consumación final. Esta realización, digamos, incoada, ha comenzado con la resurrección de Cristo. Eh, entonces, claro, aquí vemos otro motivo más por el cual conviene centrarlo todo en Cristo, porque efectivamente, a partir de él, de su muerte y resurrección, comienza a realizarse ya, poco a poco, podemos decir, la escatología. Entonces, así las cosas, se sigue que los temas clásicos del tratado escatológico, por ejemplo, sería una conclusión, una manifestación de cómo se puede poner en relación todo con Cristo, ¿no? Los temas clásicos del tratado escatológico deben ser reducidos a enunciados cristológicos, ¿no? Y esto nos llevaría a concluir que la muerte tiene que ser percibida como morir en el Señor, ¿no? Es decir, que habría que hablar de la muerte en teología incidiendo en el tema de que la muerte para el bautizado es un morir con Cristo, es un participar de su muerte, una muerte que ha sido redimida por Cristo, ¿no? El juicio también puede ser entendido a partir de Cristo. Juicio es presentarme ante Cristo, que es la luz que pone de manifiesto
lo que cada uno es, ¿no? Cuando uno enciende la luz, las cosas se ven tal y como son, ¿no? Entonces, cuando me presento ante Cristo, queda al descubierto la verdad de mi ser, si soy bueno o soy malo, si soy santo o pecador, ¿no? Y por lo tanto, si merezco cielo o infierno, ¿no? Y el cielo, el infierno también podrían ser explicados perfectamente en relación a Cristo, ¿no? Porque cielo sería la plenitud de la comunión con Cristo, que el cristiano ha iniciado en este mundo gracias al bautismo, pero que llega a su plenitud en el cielo. Estaremos para siempre con Él, ¿no? Es lo que le dice Jesucristo a los apóstoles cuando les da a entender de una forma que va a morir, me tengo que ir. Y los discípulos se ponen tristes y Él les dice que se va a... ¿no? Si comprendierais lo que os tengo que decir, os alegraríais porque voy a la casa de mi Padre, voy a prepararos sitio. Cuando el sitio esté preparado, vendré a por vosotros y os traeré para que estéis siempre conmigo. ¿De acuerdo? Cielo es estar para siempre con el Señor, ¿no? Infierno lo contrario, estar para siempre aislado del Señor. Y purgatorio también lo mismo. Purgatorio es ser purificado por Cristo. Aquel que es el Cordero que quita el pecado del mundo es el que nos purifica plenamente siempre y cuando no lo hayamos hecho durante esta vida. O sea que aquí se ve muy claramente lo dicho, ¿no? Es decir, cómo todo puede ser planteado desde el punto de vista de relación con Cristo, ¿no? Lo cual es una cosa que es importante. Bien, luego, otra tarea que tendría la escatología hoy en día sería, dice Rico Pavés, animar la enseñanza, esperanza con certezas. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros damos esperanza al hombre, ¿no? El cristiano da esperanza. ¿Por qué? Porque da a entender lo que Dios quiere dar a aquellos que son fieles a Él, aquellos que son hijos suyos, ¿no? Aquellos que siguen los pasos de Cristo, que viven el Evangelio. Entonces, esta esperanza y estas promesas no es una esperanza y unas promesas ilusorias, arbitrarias, sino que tienen un fundamento. Ese fundamento es la palabra revelada en Cristo. Y esto es importante. ¿Por qué? Es decir, porque no nos sacamos nosotros de la manga, no nos inventamos el cielo, por ejemplo, ¿no? De tal forma que el cielo sería, pues eso, es decir, como una especie de opio para el pueblo, una invención, digamos, pues bueno, eso, inventada por los cristianos para hacer que el hombre pues, pueda más o menos soportar la vida en la tierra, sino que son promesas auténticas, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos nosotros esto? Porque Dios nos los ha revelado por Cristo. Y sabemos, aquí viene toda la doctrina, que Dios no puede engañarse ni engañarnos, la palabra de Dios es verdadera, es cierta, etcétera, etcétera, ¿no? Y son promesas de contenido bien concreto, ¿no? Es decir, que no es... no se nos promete algo difuso, sino que bueno, pues se nos promete el cielo, la visión de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces a partir de aquí, como Dios nos ha hablado de estas cosas, pues nosotros les podemos hablar con relativa claridad a los hombres de estas promesas de Dios, ¿no? Tenemos que estar dispuestos y ser capaces de dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Entonces, aquí José Rico Páez lo que viene a explicar es, se puede leer un poco entre líneas, ¿no? Dado toda la confusión que ha habido en el ámbito de la escatología, las ausencias, las deformaciones, la reinterpretación de los dogmas, nosotros tenemos digamos, un elemento, digamos, de claridad, ¿no? Un apoyo claro en el credo. El credo es la síntesis de las verdades fundamentales de nuestra fe, ¿no? Y ahí en el credo aparece la escatología. Entonces, todo diálogo sobre la escatología, a la hora de presentar esa esperanza de nuestra fe, sabremos si la estamos haciendo bien o mal si se encuentra de acuerdo con el credo.
Vale, más cuestiones que tiene que ver, que tiene que tener presente la escatología hoy en día. Respetar la llamada jerarquía de verdades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entre las cosas que Dios nos ha revelado hay una jerarquía, hay cosas que se entienden a partir de otras. Con lo cual, primero se necesitan entender unas cosas para luego entender otras, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, pero bueno, no puedes entender bien qué es la resurrección de Cristo, por qué Cristo resucita, si antes no explicas quién es Él, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Que es Dios con el Padre y el Espíritu Santo y que por lo tanto tiene el poder para resucitar, ¿no? O sea, hay una jerarquía de verdades, ¿no? Entonces, esa jerarquía aparece, digamos, ya ilustrada, expuesta en el credo. En el credo las cosas que se van diciendo no se dicen al tuntún, ni se dicen porque sí, sino que se dicen, pues eso, con una pretensión de orgánica, ¿no? Es decir, con la idea de presentar todas esas verdades de nuestra fe esenciales de una forma lógica, ¿no? La una lleva a la otra. Bien, entonces, en la escatología la jerarquía a seguir viene determinada por el misterio de Cristo. Se trata pues de que las afirmaciones escatológicas pueden ser formuladas en enunciados cristológicos, ¿no? En lo que hemos visto. Cristo, pues lo he dicho ya, ¿no? Si con Cristo, con su resurrección, empieza ya la realización paulatina del mundo escatológico, su propio cuerpo resucitado pertenece ya al más allá, ¿no? Al cielo, podríamos decir, con lo cual conviene que todo planteamiento escatológico se haga en relación con el misterio de Cristo. Bien, otra tarea sería situar las afirmaciones de la escatología en el horizonte de la felicidad humana. O sea, esto básicamente consiste en hablar de esas promesas de Dios, de la escatología, conectándolas con el deseo que todo hombre tiene de felicidad plena. ¿Por qué? Porque de este modo esa presentación de las verdades escatológicas es mucho más significativa para el hombre, ¿no? Si yo le doy a entender que aquello de lo que le estoy hablando es aquello que él más profundamente desea, ¿no? Por eso, pues este punto, ¿no? La necesidad de situar las afirmaciones escatológicas en el horizonte de la felicidad humana. Bien, pues eso, el ser humano aspira a una felicidad, esa felicidad el hombre no la encuentra en este mundo, se encuentra más o menos descontento, nunca plenamente satisfecho, hay por tanto una especie de frustración existencial básica que reclama una respuesta, reclama una solución y esa solución es Cristo. Cristo nos da a conocer que efectivamente ese deseo de felicidad no es un error en nosotros, sino que es algo que Dios ha puesto y que Dios va a satisfacer. Bien, pues con esto terminamos el segundo capítulo, ya veis que lo hemos visto muy rápido. Terminamos también este primer vídeo y pues nada, en los dos siguientes a ver si podemos concluir el capítulo tercero, que ya os aviso que va a estar dedicado al tema de la escatología en la Sagrada Escritura. Pues bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.